Bueno, estaba pensando en una frase para decirles y a ver si ustedes la conocen y la pueden completar, ¿no? Una frase muy uruguaya. Dice así: si se fue el balde, que se vaya también la cadena, ¿no? Una frase muy repetida, muy uruguaya, ¿no? Y bueno, ¿qué quiere decir esta frase, ¿no? Esa frase popular. Si fue el balde, que se vaya también la cadena. Bueno, quiere decir que si ya que está todo mal, y bueno, ni te molestes, ¿no? Dejate llevar, que salga lo que salga, ¿no? Es una frase bastante fatalista, podríamos decir, ¿no? Y saben, nosotros como creyentes, que vivimos en un mundo que está lejos del Señor, que está en contra del Señor, podemos ser a veces tentados a conformarnos al mundo, y eso lo tenemos claro y luchamos contra eso, pero a veces también podemos ser tentados al cinismo, ¿no? Al decir, bueno, ya está, no hay nada para hacer, ¿no? Si todo está tan mal, déjate llevar, ¿no? Que se manejen, ¿no? Si todo está tan mal en mi trabajo, si todo está tan mal en mi familia, si todo está tan mal, hasta podríamos decir en algún momento en determinado lugar en la iglesia, ¿no? O en alguna iglesia, ¿no? Y bueno, está. Si se fue el balde, que se vaya la cadena, ¿no? Pero eso es erróneo. Sería erróneo de nuestra parte. Y ahora vamos a ver una historia que está en la palabra de Dios, en la Escritura, que nos va a enseñar una gran lección espiritual para cada uno de nosotros, de personas que estando en un entorno desfavorable, cuando estaba todo mal a su alrededor, no dijeron, si se fue el balde, que se vaya la cadena, sino que dijeron, yo me pongo de pie, yo me voy a levantar y voy a hacer mi parte. Vamos a leer Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4, capítulo quizá no tan leído, pero que lo conocemos la historia. Y vamos a ver allí la historia de Débora y de Barak. Saben, Jueces nos cuenta una historia y un tiempo muy particular del pueblo de Dios, de la vida de Israel. Tanto es así que en el último versículo del libro de Jueces nos dice una frase que es bien característica de este tiempo. Dice así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esta frase resume todo el libro de Jueces, ¿no? Porque el libro de Jueces nosotros vamos a poder leer y entristecernos a veces por lo que pasa allí. Pasan cosas tremendas en el libro de Jueces, ¿no? Cosas que son para una película de terror, podríamos decir, ¿no? Y cosas que uno puede ver qué tan extraviado estaba el pueblo de Dios, cómo se había alejado de su palabra, de sus mandamientos, ¿no? Y saben, en este libro vamos a ver que había un círculo vicioso en el pueblo. Y era más o menos así. El pueblo pecaba contra el Señor, se apartaba de Dios, ¿no? Es decir, más que nada adoraban a los Baales, a los dioses falsos, ¿no? Se apartaban, ¿no? Ahí Dios los entregaba a sus enemigos y sus enemigos prevalecían sobre ellos, ¿no? Allí estaban entonces subyugados por algún tiempo hasta que clamaban al Señor y el Señor los escuchaba y les mandaba un juez y ese juez los liberaba con gran poder de parte de Dios. Y allí ellos disfrutaban de un tiempo de paz mientras vivía ese juez. Pero luego desaparecía ese juez y volvían a pecar y volvían a alejarse de Dios y volvían a clamar. Bueno, y todo eso volvía a pasar una y otra vez. Y una y otra vez pasó en este libro de Jueces, en este tiempo. Y acá vamos a leer una de esas grandes liberaciones que Dios dio al pueblo. Y vamos a tratar de extraer de ahí lecciones para nuestra vida. Vamos a leer, la lectura es un poquito extensa, pero vale la pena, ¿no? Es muy dinámica todo lo que pasa aquí. Dice: después de la muerte de Ahod, el último juez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora,
profetiza, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barac a Sedes. Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Sedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barac, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barac: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte de Tabor, y 10.000 hombres en pos de él, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barac. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barac siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber. Y le volvió a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿Hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barac a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto, con la estaca por la sien. Y así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Qué historia, ¿no? Podría ser una película perfectamente, ¿no? Por todo lo que acá sucede. Pero vamos a tratar de ir desglosando de a poquito y sacar las lecciones espirituales para nuestra vida. Pensaba en ese primer versículo, ¿verdad? Después de la muerte de Ahod, el juez, dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Este pueblo era dependiente de su caudillo, dependiente de su juez. No tenían una relación verdadera con Dios. No era que ellos tenían temor de Dios en sus corazones y le seguían y le servían y le amaban, ¿no? Ellos funcionaban, podríamos decir, un poco a manija, ¿no? Mientras estaba este juez, mientras estaba este caudillo que los juntaba y les decía lo que tenían que hacer, ellos lo hacían. Pero cuando desaparecía el caudillo, se iban cada cual para sus propios caminos. Pensaba en eso, ¿no? Que nosotros como creyentes debemos sin duda tener referentes, ¿no? Y es bueno que los tengamos, es bueno que haya líderes, referentes, personas que han caminado con el Señor, que nosotros miramos y que, les imitamos, ¿no? El libro de Hebreos dice que consideren a sus pastores los que le hablaron la palabra de Dios y considerando cómo haya sido el éxito de su conducta, imitad su fe.
Y eso es bíblico y es correcto. Pero eso es una cosa. Otra cosa es depender de un ser humano para mi vida espiritual. Eso no es correcto. Eso no es lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Si yo voy a depender de una persona de cómo me aprueba o no me aprueba, si me mira, si no me mira, si me mencionó, si no me mencionó. Mientras Él está, yo estoy, y cuando Él no esté, bueno, yo no estoy. Entonces en realidad no conozco al Señor. No tengo una relación con Dios. Estoy siguiendo a un hombre, estoy siguiendo a una mujer, ¿no? Y eso no debería ser así en la vida de ningún creyente. Un verdadero creyente tiene una relación con Dios, ¿no? Vive en el temor de Dios y no necesita que le estén estimulando constantemente para caminar con Dios. Así que nosotros tenemos que depender solamente de Dios, no como hacía Israel. La cuestión es que ellos volvieron a hacer lo malo y dice acá, Jehová lo vendió en mano de este rey enemigo. Dios los entregó en manos de sus enemigos y sus enemigos prevalecieron una vez más. Una cosa que, como le decía, iba a pasar una y otra vez, ¿no? Y los empezó a oprimir este rey Javín. Pensaba también, ¿no?, haciendo las diferencias, porque no es lo mismo el trato de Dios para con su pueblo Israel del Antiguo Testamento que el trato de Dios para con la iglesia en este tiempo. No es igual, pero podemos encontrar algunos puntos de contacto. Y yo pensaba en esto, ¿no? Cuando uno, un creyente, decide apartarse de Dios, decide hacer su propio camino y se aleja de Dios, queda expuesto a la obra, queda expuesto a la influencia del enemigo. Y miren, va a ser oprimido por esas huestes y esa maldad, ¿no? Y puede terminar en lugares que nunca se había imaginado que podía terminar, ¿no? Este pueblo terminó oprimido con crueldad 20 años. Hay algunos de ustedes que están acá que no cumplieron todavía 20 años, ¿no? Imagínate toda tu vida oprimido por enemigos, con crueldad. Así terminó Israel. ¿Por qué? Por alejarse de Dios. Si estás lejos del Señor, si te estás alejando o estás lejos de Él, no demores tanto en volverte a Él, ¿no? 20 años esperaron para clamar a Dios, ¿no? El Señor es bueno, es perdonador, es amplio, generoso en el perdón, y el que vuelve a Él va a ser perdonado por la sangre de Cristo, ¿no? Acá sufrieron esa crueldad 20 años, dice el versículo 3. Pero entonces, después de ese tiempo, clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová, ¿no? Y qué bueno que cada vez que su pueblo clama, Dios escucha. Y el resto del capítulo nos dice cómo Dios respondió a este clamor, a esta oración de su pueblo. Y primero nos cuenta cómo era el ejército, cómo era el enemigo de poderoso. Y realmente era un enemigo muy poderoso, ¿verdad? Dicen ahí algunos historiadores que el ejército de Císara tenía 100.000 hombres, ¿no? No sé si será así, pero bueno, sin duda eran muchos, ¿no? 100.000 hombres. Y tenían 900 carros de hierro. ¿Saben? Esto era como tener tanques hoy en día, ¿no? Era como los tanques del pasado, ¿no? ¿Cuántos tenía Israel? 0, ¿no? ¿Cuántos tenía el ejército de Císara? 900 carros herrados, como 900 tanques para la batalla. Tremendo la diferencia que había entre uno y otro, la desigualdad de las fuerzas. Ahora, empezaron a clamar a Dios, ¿no? Y Dios se empezó a mover. Yo me imaginaba, mucho tiempo pasó de opresión bajo este enemigo y la gente no hacía nada, ¿no? No clamaba siquiera, solamente sufría, solamente, bueno, estaba ahí, bajo la pata de este rey impío, ¿no? Pero no fue nadie, no podemos decir que nadie hizo nada, porque hubo una persona que sí hizo algo, ¿no? Y vamos a destacarla ahora. Dice el capítulo 5, versículo 7. Miren lo que dice allí. El cántico de Débora y Barak dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Estaba hablando de cómo estaba el estado del pueblo, ¿no? Miren lo que dice acá. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Qué frase, ¿no?
me levanté como madre en Israel. Hubo una mujer que se levantó. Esta era una mujer muy especial, podríamos decir única en su género. Débora quiere decir abeja, abeja de miel. Única en su género. ¿Saben? Era profetisa. Así como hubo en el pueblo profetas, también hubo profetisas. No llama tanto la atención. Hubo otras profetisas en el pueblo. ¿Ustedes se acuerdan de María, la hermana de Moisés? Era profetisa, ¿no? Hay otra profetisa del tiempo de Josías que se llamaba Hulda, que fueron a pedir palabra de Dios y ella se los dio. Hubo otra profetisa en el Nuevo Testamento que era Ana, aquella que recibió al bebé Jesús, ¿se acuerdan? Y dijo, acá está el Salvador. Esa era profetisa, que tenía muchísimos años y estaba allí sirviendo en el templo. Y hubieron esas otras profetisas, las 4 hijas de Felipe el Evangelista, ¿se acuerdan? También eran profetisas. O sea que no es algo extraño que una mujer fuera profetisa, pero lo que sí es única en su género es que ella era gobernadora, era jueza. Nunca antes ocurrió esto y nunca después ocurrió tampoco, ¿no? Que Dios en su pueblo Israel levantara una gobernadora, una jueza. Pero ¿qué había pasado? Que Débora, ella se había levantado. Ella no había dicho, si se fue el balde que se vaya a la cadena. No dijo eso. Ella dijo, yo me voy a levantar. A ella le dolía en su corazón lo que estaba pasando, lo que estaban viviendo los hijos de Israel. Ella era profetisa, recibía palabra del Señor. Era una mujer sabia. Y dijo, yo me voy a levantar. Como una madre, a aconsejar, a ayudar al pueblo. Y allí venían a ella, subían a ella a juicio, dice allí. Qué mujer, Débora, ¿no? Una mujer sin duda destacada de la historia de Israel. Ella se levantó. Y acá nos está diciendo algo importante para vos y para mí, ¿no? Y es la necesidad de no entregarnos cuando vemos que las cosas están mal. No dar las cosas por perdidas, no encerrarnos, no resignarnos a la maldad que nos rodea, sino levantarnos, ponernos de pie, valientemente y decir, acá estoy, Señor. Me pongo en tus manos para que vos me uses como instrumento. ¿Saben? Otros creyentes también se levantaron y se pusieron en las manos del Señor. No eran perfectos, pero lo hicieron. ¿Se acuerdan de Moisés? Un Moisés que se puso en las manos de Dios. Al principio decía, no, pero elegí a otro, Dios, yo la verdad que no sé, no sé ni hablar. Y Dios le dijo, no, te elegí a vos. Y se puso de pie y Dios liberó a su pueblo. ¿Se acuerdan de un Elías? Un Elías que entró en la corte del rey Acab, aquel rey impío, y dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que ahora no va a llover si no es por mi palabra. El único que se puso de pie a vindicar al Señor en aquel tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan de Esther? Una mujer que podría haberse quedado tranquila allí en el palacio, pero decidió arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Se levantó. ¿Se acuerdan de Nehemías? En la comodidad de ser copero del rey, pero se levantó a reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Y qué decir de Juan el Bautista? Aquel que se levantó en el desierto, voz del que clama en el desierto, y enderezó el camino de esos hijos de Israel antes de que viniera el Salvador. ¿Qué decir de los apóstoles que dejándole todo, le siguieron, hicieron la diferencia? ¿Saben? Cuando una mujer de Dios se levanta, cuando un hombre de Dios se levanta, aunque sea uno, puede hacer la diferencia. Y acá Débora se levantó. Pero Débora no estaba para hacer la parte de Dios, la parte que Dios le había dado, no la parte que Dios le había dado a otro. Entonces Dios le dijo, mirá, le hizo entender, le dijo, que él iba a salvar a su pueblo a través de Barak. ¿Y quién era este Barak? Bueno, no sabemos mucho de él, pero sí era un hombre de guerra, sin duda, ¿no? Porque uno no puede dedicarse a otra cosa y de repente tener 10.000 hombres a su mando y hacerlo bien, ¿no? Sin duda que era un hombre de guerra. Y fue llamado por Débora, y Dios le dio, a través de Débora, un encargo, una misión y una promesa. Tremendo, ¿no? Una misión y una promesa incluida
con la misión. Dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente y llévalos hasta tal lado, y yo voy a traer al enemigo, y dice, y lo entregaré en tus manos? Él tenía la tarea y tenía la promesa. Tenía que hacerlo, nada más. Ahora, ¿sería fácil? ¿Qué les parece a ustedes? ¿No? Contra 100.000 hombres y 900 carros cerrados. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Ahora, podemos pensar, la Biblia no lo aclara así, digamos, sin lugar a dudas, pero podemos pensar que quizá hubo un poquito de falta de fe en este momento en Barak, ¿no? O por lo menos podría haber dado otra respuesta que la que dio, ¿no? Yo pienso que hubiera sido mejor que Barak hubiera dicho, sí, listo, voy, ¿no? Si tú lo dices de parte del Señor, voy. Si el Todopoderoso viene conmigo, allá voy. Pero no dijo eso, ¿no? Yo creo que hubiera sido mejor que hubiera dicho eso, pero no lo dijo. ¿Qué dijo? Si tú vienes conmigo, yo voy. Pero si no vienes, no voy, le dijo, ¿no? Y bueno, quizás fue acá un poquito de falta de firmeza o de fe en Barak. Es de algo que sin duda no era fácil, ¿no? Ahora, ¿saben? Barak necesitaba la presencia de la profetisa, ¿no? La representante de Dios en medio del pueblo. Y Dios no cambió su plan, porque igual, de todas maneras, iba a usar a Barak. Pero hubo una consecuencia de esto. Ella le dijo, la gloria de la jornada que emprendes no va a ser tuya. No va a ser tuya. La gloria terminó en otra persona porque Barak no asumió su lugar en este momento, su llamado. Yo quería hacer una aplicación para nosotros, para tu vida y para mi vida, ¿no? ¿Tenés una misión que Dios te ha encomendado? ¿Tenés una tarea, un ministerio? ¿Tenés un servicio que estás dando a la iglesia y al Señor? Puede ser cualquier cosa, ¿no? El Señor te ha encomendado. Bueno, se puede responder al llamado, a la tarea que Dios nos da, por lo menos de dos maneras, de dos grandes maneras, ¿no? A la manera de Dios o de otra manera. Si lo hacemos a la manera de Dios, ¿cómo va a ser? En dependencia absoluta de Dios. Confiando en esto, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, ¿no? Confiando en que Él, el que me llama, me va a sostener, me va a utilizar, me va a dar su poder, va a ir conmigo, ¿no? Confío en Él y por eso voy para adelante. Esa es la manera de Dios. ¿Y cuál es la otra manera? Bueno, la otra manera sería dependiendo de mis fuerzas, de mis capacidades, de la manera que yo tengo de hacer las cosas, o de algún otro, y confiando en que algún otro, bueno, que tiene la posta, entonces está bien, confío en él o en ella. Esa es una manera incorrecta de hacer la tarea. Capaz que la tarea se va a hacer igual, ¿saben? Pero la gloria o la recompensa no va a ser para ti, no va a ser para mí. La recompensa que Dios tenía pensada para vos, para mí, en ese caso, no nos va a tocar, ¿no? Como le pasó a Barak, ¿no? Así que podríamos decir, bueno, hacé la tarea que Dios te encomienda a la manera de Dios, en sus fuerzas. Porque si Dios te promete que Él está detrás de algo, tenés que confiar, ¿no? Él lo prometió. Lo cierto es que Débora fue con Barak, ¿no? Fue con Barak. No crean que Débora se subió a un caballo, se puso una armadura y fue a pelear. Débora iba como profetisa, ¿verdad? Iba como representante de Dios, se podría decir, junto ahí como profetisa de Dios, ¿no? Y fue junto con Barak. Y aquí nos dice la historia, nos hace como un paréntesis de quién era este tal Eber-Seneo, que después, bueno, íbamos a conocer a su esposa, ¿no? A Jael, y nos dice dónde estaba, dónde vivía, y después sigue contando acerca de Sísara. Se ve que Sísara escuchó que se estaba juntando ese ejército de Israel. Y Sísara se habrá frotado las manos así, ¿no? Dijo, bueno, se juntaron los hebreos, 10.000 hebreos, no tienen carros, no tienen nada, esto es pan comido, ¿no? Los vamos a
aterrizarlo, vamos a atropellar, ¿no? Habrá pensado Sísara, ¿no? Y entonces juntó, dice, todos sus carros, los 900 carros, y todo el pueblo que con él estaba, y fue a aquel lugar de la batalla, al arroyo de Sisón. Al arroyo de Sisón. Ahora, miren lo que pasó en ese momento, ¿no? Dice, entonces Débora dijo a Barak. Estas palabras de Débora, sin duda que fueron muy importantes para Barak, ¿no? Dice, levántate, versículo 14, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Levántate. Resulta muy significativo que Débora le haya dicho, levántate, ¿no? Porque ella ya había dicho, nos decía el capítulo siguiente, que ya se había levantado ella, ¿no? Ella ya se había levantado a hacer su parte. Ahora le estaba diciendo a Barak, levántate, ¿no? Haz lo que Dios te ha encomendado. Este es el día. Este es el día. Dios te hizo una promesa. Este es el día en que la va a cumplir, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y después le dijo, ¿no ha salido Jehová delante de ti? ¿No ha salido Jehová delante de ti? Pensaba, querido, cuando Dios te envía a la batalla, Él va adelante, ¿eh? Él va abriendo camino delante de ti. Dicen las crónicas de las batallas allí napoleónicas, ¿no?, que Napoleón era un general que inspiraba a sus soldados, porque no estaba atrás diciendo hagan esto, hagan aquello. Iba allá adelante, se ponía delante de todo en el fragor de la batalla y era el que primero iba a pelear con los enemigos, ¿no? Y ahí, bueno, iban todos detrás de él. Bueno, pero acá dice la Escritura que Dios va adelante de nosotros. Cuando Dios te encomienda una tarea, Él dice que Él va delante de ti. Cuando Dios te dice, tenés que retener tu integridad en un mundo corrompido, Él va delante de ti. Cuando Dios te dice, tenés que guardar tu santidad en este mundo corrompido, Él va delante de ti. Cuando Dios le dice a los jóvenes, tenés que guardarte puro para la persona que Dios tiene para tu vida, Él va delante de ti. Cuando le dice a la esposa, al esposo, tenés que pelear por tu familia, Él va delante de ti. Cuando te dice que prediques a tus compañeros, que le compartas el Evangelio, Él va delante de ti. Cada vez que Él te dice, sé fiel a mí, sé fiel a mi palabra, Él va delante de ti. Lo que Dios te propone no es una utopía, no es una cosa imposible de hacer. ¿Por qué? Porque Él va delante de ti. Es más, la Escritura nos dice que Él va contigo, Él está dentro tuyo, ¿no? El Espíritu Santo está en ti, ¿no? El Señor Jesucristo está en ti, ¿no? Él vive en ti, Él quiere vivir su vida a través de ti. Qué bueno es saber eso, ¿no? Dios va delante de ti. Y dice acá que Dios, Jehová, quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército. No hubo quien se pudiera oponer, ¿no? Como dice aquella frase, Dios más uno, siempre en mayoría, ¿no? Siempre en mayoría. Un ejército por lo menos 10 veces menor, sin recursos, pero vencieron porque Dios estaba con ellos. ¿Cómo fue? Bueno, hay una pista acá en el capítulo 5, en el versículo 21, dice, los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Hay algunos estudiosos que dicen que este torrente en algunas partes del año, en un momento del año está seco, ¿no? Está sin agua. Y como dice acá, los barrió el torrente de Sisón, algunos piensan que cuando se armó la batalla y fueron allí con los carros, Dios envió una gran inundación por ese torrente y allí los carros en medio del barro, bueno, no sirven para mucho, ¿no? Y ahí fue quizás, ¿no?, la forma en que Dios participó en forma sobrenatural para que les vencieran. No sabemos cómo fue, pero bueno, lo cierto es que pasó, ¿no? Y le vencieron. Y le vencieron. Y dice acá que, bueno, no quedó ni uno, pero todavía quedaba Sísara, ¿no? Todavía quedaba Sísara. Y todavía se tenía que cumplir la palabra de Dios, ¿no?, que le había dicho, la gloria de la jornada no va a ser tuya, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Entonces vemos esa escena que ocurre en la
casa de Eber Ceneo, que era el esposo de Jael. Yo creo que Eber tenía un problema con el sueño quizá, no dormía muy seguro, muy tranquilo, capaz que dormía con un ojo medio entreabierto, ¿no? Digo porque la mujer parece que era de armas tomar, ¿no? Vieron que durmió a Císara y después ahí pasó esto que dice acá, ¿no? Pero la cuestión era que, eso nada, es una pavada que dije a la pasada, ¿no? Pero la cuestión es que Jael fue una mujer muy especial y que Dios la destaca en su palabra. Fíjense lo que dice Jueces de Jael. En el capítulo 5, el versículo 24, solamente hay dos mujeres que la Biblia dice que fueron benditas entre las mujeres. Una de ellas fue María y la otra es Jael. Dice el versículo 24, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Y ahí cuenta cómo él pidió agua, ella le dio leche, ¿no? Bueno, cómo ella actuó con astucia y con valentía y venció a este comandante, a este general. Qué tremendo, ¿no? Que una mujer campesina venció a un general, a un hombre de guerra, ¿no? Cómo Dios deshace los planes de la soberbia del hombre. Cómo Dios, por mano de esta mujer campesina, pudo vencer a este poderoso enemigo, ¿no? Ella fue astuta, fue valiente, ¿no? Y venció. Dios la utilizó, ¿no? Aunque quizá era, bueno, capaz que alguien que la veía no la podía comparar en fuerza con Císara, era incomparable, pero ella venció porque lo hizo en el poder de Dios, ¿no? Y es destacada entonces ahí en la Escritura como una mujer bendita. Y pensaba, ¿no? Dios llamó a Débora, Débora se levantó, llamó a Barak, Barak finalmente se levantó también. Es más, la fe de Barak, porque había que ir a pelear, ¿no? Después, y él lo hizo. Y la fe de Barak es destacada en Hebreos capítulo 11. Cuando terminan, ¿se acuerdan de aquella descripción de todos los héroes de la fe o los ejemplos de la fe? Dice, me faltaría tiempo para hablar de Barak, ¿no? Y destaca la fe de Barak, que al final fue y venció en el poder de Dios. Ahora, el capítulo 5, que después ustedes lo pueden leer en sus casas, es bien interesante, ¿no? Porque es un cántico de Débora y de Barak que habla de todo lo que había pasado aquí. Y saben que en alguna parte de este capítulo empiezan a mencionar algunas tribus de Israel y lo que habían hecho o lo que no habían hecho. Y por ejemplo, tenemos cosas bien interesantes como el versículo 18 que dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Me hace pensar en esos creyentes, en esos cristianos, en esas cristianas que van para adelante al fragor de la batalla, ¿no? Que están allí en la primera línea de batalla, que están exponiendo sus vidas a la muerte, ¿no? Pablo decía de Priscila y Aquila en Romanos 16, 3, 4, dice, expusieron su vida por mí, dice Pablo, ¿no? Estaban peleando, estaban batallando, y sin duda que a estos, como Zabulón, como Neftalí, que fueron a la batalla, tenemos que imitar nosotros. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, tenemos que imitarlos. No podemos hacer otra cosa que participar, que estar, que levantarnos y estar en la batalla. Pero también habla de otras tribus. Y dice, por ejemplo, el versículo 15 y el 16, dice así, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre la familia de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. ¿Saben? Entre la familia de Rubén dice que había grandes propósitos, grandes resoluciones, pero se quedaron con las ovejas. Yo pensaba, bueno, que no nos pase eso, hermanos, ¿no? Que tengamos grandes planes, ¿no? Grandes sueños. Digamos, yo en mi corazón la verdad que ya sé cómo hacer esto, cómo hacer la obra de Dios, pero que nos quedemos en la cómoda, ¿no?
entre haciendo lo que siempre hacemos, ¿no? Eso fue lo que hizo Rubén. Es como esos creyentes que son los teóricos de la obra, ¿no? Dicen, no, siempre saben cómo hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer así, hay que hacer pero después cuando hay que estar no están, ¿no? Que no nos toque o que no nos pase eso, ¿no? Que no participemos en eso. Siempre tenemos que estar no solamente dispuestos, sino disponibles, ¿no? Dispuesto quiere decir, sí, acá estoy, yo digo que estoy a la orden. Disponible es que cuando hay que estar, estoy, ¿no? No solamente grandes resoluciones y propósitos de corazón, sino hechos es lo que necesitamos tener. Pero el versículo 17 también nos dice así: Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser a la ribera del mar, se quedó en sus puertos. Estas tribus ni siquiera tenían propósito de su corazón, ¿no? Se quedaron en la periferia, ni se enteraron de que había batalla quizá, ¿no? Y hermano, no te puede pasar eso, no nos puede pasar eso, ¿no? Que esté el fragor de la batalla, que está la obra de Dios, que necesita más y más manos, y que vos estés allí en la periferia, ¿no? En tus cosas, distraído con otras cosas. Eso fue lo que pasó a estas tribus, y Dios se lo recrimina acá, ¿no? Es más, miren lo que dice el versículo 23, una ciudad llamada Meroz. Dice, maldecida Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. O sea que estos ni siquiera, estos se rehusaron directamente, ¿no? Hermanos, qué triste sería no estar cuando Dios nos dice que estemos, cuando los hermanos nos necesitan. ¿Saben? Estamos en una batalla en la que no se puede ser neutral. Uruguay siempre se ha tratado de mantener neutral en las guerras mundiales, ¿no? Suiza también, ¿no? Neutral, ¿no? Nosotros no somos ni uno ni el otro, no, estamos acá, ¿no? ¿Saben? En esta batalla no se puede ser neutral, no se puede, porque el Señor Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? El que no está conmigo, está contra mí. No se puede ser neutral. Dice el Salmo 64, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Hermanos, si tenés la verdad en tu vida, alzá la bandera, ¿eh? Levántate, ponete de pie. Y ese capítulo y ese cántico termina con un versículo precioso que dice allí, el versículo 31, así perezcan, como Císara, ¿no? Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Hermano, ¿amás al Señor? ¿Decimos que amamos al Señor? Acá dice, sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Saben? Cuando el sol sale, resplandece, da luz, quema, ¿no? Como una estrella, ¿no? Que se consume y mientras consume emite esa energía que da luz, que resplandece. Yo me acordaba de esa frase que dijo Jesús de Juan el Bautista. Dijo, él era una antorcha que ardía y alumbraba. ¿Se acuerdan que él lo mencionó así a Juan? Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿sos una antorcha que arde y que alumbra? Como el sol cuando sale en su fuerza, ¿no? Una antorcha que arde y que alumbra. Que arde quiere decir que se consume. ¿Nos estamos consumiendo para el Señor? ¿Estamos poniendo lo máximo de nosotros? ¿Estamos poniendo toda la carne en el asador, como dice? ¿O estamos en la cómoda? ¿Saben? Si queremos salvarnos a nosotros mismos, no vamos a alumbrar a nadie. Si nos consumimos, no alumbramos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Si tenemos esa actitud de estar en la periferia, estar en la nuestra, no vamos a alumbrar, porque para alumbrar hay que arder, hay que arder.
Y hay un versículo muy lindo también en Isaías capítulo 60, que te dice y me dice así, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece. El Señor nos dice en esta noche eso, a ti y a mí. Levántate, levántate. Como Débora, no dijo si se fue el balde que se vaya a la cadena. Yo me voy a levantar. Como Barak, costó al principio, pero después se levantó. Yo voy a tomar mi lugar. Yo me voy a poner en las manos del Señor. Voy a ser un instrumento en sus manos, que Él haga conmigo la obra que Él quiere hacer. Yo no voy a ser como Rubén, que tenía grandes propósitos del corazón, pero se quedó en la cómoda, ¿no? O como esas otras tribus que dijeron, ¿qué? ¿Batalla? Ni me enteré. Que seas vos y que sea yo como estos que se levantan y resplandecen. Porque hubo alguien que primero se levantó por nosotros. El Señor Jesús dejó las glorias eternas y vino, se levantó y lo hizo por ti. Dice el Salmo 40, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y esto es un salmo mesiánico, son palabras de Jesús, ¿no? Él dijo, yo estoy, ¿no? ¿Quién puede salvar a la humanidad? ¿Quién puede salvarte a ti de la condenación? El Señor Jesús dijo, acá estoy, yo voy, yo me levanto, ¿no? Y si somos seguidores, discípulos de ese Señor, tú y yo tenemos que levantarnos. Así que no te quedes solamente en planes, no te quedes en la periferia, toma tu lugar en la obra, ponete en sus manos, levántate en el poder de Dios y cumplí la misión que Dios tiene para tu vida. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones.